Hola, hola. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Valeria Gallegos, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás? Bien, Jenny, ¿y tú? Muy contenta de tenerte aquí y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! El día de hoy continuaremos conociendo las distintas rebeliones y motines que se desarrollaron en la Nueva España durante el virreinato. En casa tengan listo su libro de texto de historia en las páginas 139 y 141 y el mapa que trabajamos en la clase anterior. Nosotras ya lo tenemos listo. La clase pasada aprendimos que durante los 3 siglos que duró el virreinato, en distintas regiones de la Nueva España se llevaron a cabo diferentes levantamientos. Algunos duraron meses, algunos años, como la Guerra de Mixtón, o hasta décadas, como la Guerra Chichimeca. También hablamos sobre algunas de sus causas. Por ejemplo, las inconformidades, en su mayoría de indígenas, por recuperar y defender sus creencias ante la imposición de la religión católica, como las rebeliones mayas. Y en muchos casos por los maltratos que recibían por parte de los españoles, como el pago excesivo de los tributos y las malas condiciones de trabajo. En regiones como el norte, occidente y la península de Yucatán, se buscó expulsar a los españoles y a sus aliados de estos territorios. Muchas gracias, Jenny, por el repaso. Continuaremos con otra rebelión muy importante, antes de conocer los motines de algunas ciudades. Se trata de la rebelión de Yanga. Como recordarán, cuando estudiamos sobre la economía novohispana, aprendimos que durante este periodo aparecieron las haciendas y que en ellas los peones trabajaban a cambio de pagos injustos y muy bajos. Había haciendas como las pulqueras, ganaderas y también ingenios azucareros, que eran los lugares donde se trabajaba la caña de azúcar. En estos lugares, sobre todo asentados en sitios cálidos como los actuales estados de Morelos o Veracruz, se utilizaba el trabajo forzado de los esclavos que se traficaron desde el continente africano. Para tener un panorama, vamos a ver el siguiente video. Pongan mucha atención en casa. La caída demográfica de la población indígena, la demanda de mano de obra para las nuevas empresas españolas, como la minería, la ganadería y la agricultura, así como la prohibición de esclavizar a los indígenas desde mediados del siglo XVI, fueron algunas de las razones para que los nuevos colonizadores solicitaran autorización para la compra de mujeres, hombres, niñas y niños de distintas regiones de África. Así, desde la segunda década del siglo XVI, las poblaciones de origen africano esclavizadas o libres contribuyeron a la construcción de la sociedad novohispana, ejerciendo diversos oficios y actividades. Por Veracruz, puerto autorizado para el comercio, llegaron de manera forzada alrededor de 250,000 africanas y africanos entre los siglos XVI y XVIII. Como el puerto más importante de la Nueva España, requería de personas para los trabajos de embarque y desembarque de las flotas mercantes que traían y llevaban mercancías entre América y Europa. Varios esclavizados residieron en San Juan de Ulúa, haciendo el trabajo de estibadores, buzos y cortando piedra de mar o de coral para trasladarla a la ciudad de Veracruz o utilizarla en la construcción de la fortaleza. A lo largo del periodo virreinal, las personas de origen africano se ocuparon de muchas actividades en Veracruz. Fueron fundamentales en las arduas tareas de las haciendas cañeras, en el campo y en los trapiches de hacer azúcar, pero también en la pesca, la herrería y el comercio. Con el tiempo, muchas personas obtuvieron su libertad y se convirtieron en capataces, arrieros, pescadores, vaqueros, jornaleros, trabajadoras del hogar o milicianos. Tan importante fue la población africana y afrodescendiente en Veracruz, que para el siglo XVII se estableció una cofradía de negros libres con la devoción de San Benito de Palermo, santo de Etiopía, cuyo culto se divulgó a lo largo del territorio novohispano.
Muchos esclavizados estuvieron sometidos al maltrato y explotación, sobre todo en las haciendas cañeras. Por ello existieron casos de esclavos que huían y se refugiaban en pantanos, en montañas, buscando nuevas regiones donde vivir en libertad. Estas personas fueron conocidas en la época como cimarrones. Uno de los casos más emblemáticos de cimarronaje fue el de Yanga, líder africano que junto con otros se refugió en la sierra de Songolica. Luchó y negoció con el gobierno virreinal para que los esclavizados fueran dueños de su libertad. Hacia 1630, las autoridades reconocieron finalmente el territorio de estas personas como pueblo libre, con el nombre de San Lorenzo Cerralbo o San Lorenzo de los Negros. Años después, en honor a su fundador, fue llamado Yanga. Veracruz también ha estado vinculado históricamente con el Caribe, especialmente con Cuba. De ahí que la cultura veracruzana esté nutrida por ritmos, maneras de hablar o cocinar y por cientos de historias compartidas de herencias africanas. Vaya, qué interesante historia la de Yanga. Y tiene mucha razón. Es muy importante que conozcamos nuestra historia y sobre todo nuestras raíces. Yo no conocía sobre esta rebelión, pero si algún día viajo a Veracruz, me daré a la tarea de investigar un poquito más. Comentémosla brevemente. Las condiciones de explotación y la condición de esclavitud en la que vivían los africanos generó muchos descontentos desde el siglo XVI, como vimos en el video. Un ejemplo claro es la rebelión de Yanga, que ocurrió entre 1570 y 1609. Pues no pasó mucho tiempo desde que comenzaron a llegar, hasta que se organizaron para levantarse contra la gente que los compraba. Además, son casi 4 décadas, maestra. Fue una resistencia muy larga, como la de los mayas y chichimecas, justamente. Me imagino a Yanga primero como un líder muy joven, porque estuvo al frente 40 años. Así es, por su nombre se cree que Yanga era el hijo de un rey o principal de una tribu africana. Entonces, él sería el príncipe de esa tribu. Todo esto antes de ser vendidos a nuestro continente. Entonces ya traía el ser líder desde sus ancestros, maestra. Seguro eso lo motivó muchísimo. Yanga y sus seguidores, entre los que había hombres, mujeres y niños, huyeron de las personas que los habían comprado y se escondieron en la región montañosa ubicada en los alrededores de la Sierra Songolica, hoy estado de Veracruz. Desde ahí efectuaban asaltos contra las mercancías que transitaban por esos caminos. En 1609, la rebelión era ya tan insostenible para las autoridades virreinales, quienes, ante la imposibilidad de derrotarlos definitivamente, iniciaron una negociación. Yanga ofreció dejar las armas y los asaltos a cambio de un territorio libre de la esclavitud para fundar un pueblo de exesclavos, que fue llamado San Lorenzo de los Negros, y así fue. Les concedieron ese pueblo con la condición que no aceptaran más esclavos y liberarlos. Sería hasta 1932 cuando el municipio se le colocó el nombre de Yanga, que es como se llama en la actualidad. Supongo que en honor a Yanga, quien luchó para liberar y fundar este pueblo de esclavos libres. Ay, maestra, este es un dato muy interesante. Sí, y otro dato igual de interesante es que después de la negociación, las autoridades españolas prohibieron que la noticia se difundiera por la Nueva España. En casa, ¿por qué consideras que las autoridades novohispanas prohibieron que se conociera la historia de esta rebelión? Tú, Ginny, ¿qué opinas? Seguro que no querían que la noticia se difundiera para que otros esclavos no lo tomaran como ejemplo o lo siguieran tampoco. Así no tendrían que enfrentarse a muchas más rebeliones y a quedarse sin esclavos. Seguramente. Era una manera de tener el control y que no se conociera que de alguna manera les habían ganado y concedido la libertad. En el libro de texto también dice que otra manera de conseguir la libertad era comprándola. Es decir, devolverle al dueño lo que había gastado en su compra.
Ay, cosa que me parece muy triste, maestra. Sin duda, las condiciones de los esclavos fueron una causa de estas rebeliones, ¿verdad? Y antes de que se nos olvide, mostraremos a nuestras alumnas y alumnos en casa dónde fue la rebelión Yanga. Oh, sí. Me imagino que fue por aquí, en el centro de Veracruz. Ahora pasemos del Golfo al Océano Pacífico, específicamente en el estado actual de Oaxaca. Oaxaca, si no me equivoco, ¿es este de aquí? Este es Guerrero. Aquí, Oaxaca. Exacto. Para que lo tengan ubicado en casita. ¿Recuerdas quiénes habitaban esta zona antes de la llegada de los españoles? Claro, los zapotecas y los mixtecas. Motivados por el oro, por buena parte del siglo XVI se buscó someterlos militarmente, pero los zapotecas se rebelaron contra los conquistadores en 1547 y en 1550, los mixtecas en 1570. Las estrategias a las que recurrieron los españoles fueron, en un inicio, como las practicadas en el occidente, con torturas y aperreamientos. Hacia 1660 se rebelaron pueblos desde Tehuantepec hasta la zona serrana del norte del actual estado de Oaxaca, que por el difícil acceso el control español fue débil y por décadas inexistente. Ante el fracaso de los conquistadores, fueron los frailes dominicos quienes paulatinamente, por medio de la evangelización, sometieron a los indígenas a las prácticas culturales españolas, así como a su organización política y social. Vaya, sí hubo muchísimas rebeliones por todo el territorio novohispano. Ya, de hecho, le dimos toda la vuelta. Comenzamos por el occidente, ya pasamos por el Golfo, ya pasamos por la península de Yucatán y por el sur. Ahora vamos hacia el centro. Comencemos con la de Martín Cortés. El centro sería esta zona, ¿correcto? ¿Dónde está justamente la Ciudad de México? Aquí. A ver, Cortés. Ay, como que me suena familiar ese apellido. ¿No era pariente de Hernán Cortés? Sí, su hijo. Martín Cortés Zúñiga fue hijo de Hernán Cortés y Juana Zúñiga. Él fue el heredero legítimo de Hernán. Era considerado una de las personas más ricas de la Nueva España. ¿Y cómo qué podría reclamar el maestra? ¿Que no era del mismo bando que los españoles? Sí, Martín al nacer aquí era un criollo. Una reglamentación de la época por parte de la corona española prohibió que los hijos de los conquistadores heredaran encomiendas. Con esta medida, varios criollos fueron afectados, por lo que buscaron rebelarse y hasta independizarse. ¿Independencia? ¿Desde el siglo XVI? Sí, los rebeldes buscaron que Martín Cortés fuera nombrado rey de Nueva España y así independizarse de España. ¿Y qué pasó? Pues los organizadores fueron denunciados y detenidos, y algunos fueron decapitados, y sus cabezas se exhibieron como escarmiento para que no hubiera más rebeliones. Tal como le hicieron a Miguel Hidalgo 200 años después. A él y a los otros líderes insurgentes también les cortaron la cabeza y la colocaron en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Ay, no creí que fuera una práctica tan frecuente. ¡Qué manera de intimidar a la gente, maestra! Además de las rebeliones antes mencionadas, en las ciudades hubo constantes motines. ¿Y estos qué los originaba? Las diferencias sociales y económicas, así como la injusticia, la escasez de alimentos fueron las causas más frecuentes de los disturbios que protagonizaron indígenas, africanos y castas de la Ciudad de México. Entre ellos destacaron las que tuvieron lugar en 1609, 1624, 1665 y 1692. Este último tiene las características de un motín de pana. Por eso el nombre me suena a que la causa fue la escasez de alimentos. Así es. En esa ocasión hubo escasez de maíz
y los más desfavorecidos organizaron una protesta contra las autoridades españolas, quemaron el palacio del virrey y después saquearon los puestos de los mercados cercanos. Hubo incendios y asaltos. Ya me imagino a la multitud, porque sin duda debieron ser muchas personas enfurecidas. Pero ¿y luego qué pasó? Las autoridades sometieron a la población que formó parte del motín, pero estos lograron que se consiguiera el maíz. Ahora, ¿recuerdas dónde estaban las minas más importantes durante el virreinato? Recuerdo que eran la de Zacatecas. Y lo recuerdo porque visité una de las minas hace tiempo. Ay, la segunda es más difícil. Te voy a ayudar. Guanajuato. Cierto, Guanajuato. Y me vas a decir que también hubo otra rebelión. Ahí, en 1750, las ciudades mineras de Guanajuato y Zacatecas sufrieron una hambruna, que fue seguida por una epidemia. Ay, no, maestro, ¿te imaginas sin alimento y con pandemia? O con epidemia. Ay, no, qué complicada situación. Además, en 1751 estalló una rebelión entre los indios Pimas y Seris en el estado de Sonora. Esta se debió a la falta de entendimiento entre ellos y las autoridades políticas y eclesiásticas. Como medida para reprimir, se ordenó el establecimiento de los presidios en las zonas de Altar y Tubac, separando a los hombres de sus familias. Pero esta medida incrementó la rebelión a la que se unieron los indios pápagos. Esta lucha se prolongó por 10 años. Finalmente hablemos de las revueltas ocasionadas por la expulsión de los jesuitas. Tenemos un video que nos ayudará a recordar quiénes eran los jesuitas y por qué los expulsaron de la Nueva España. Ok, vamos a verlo. Hola, soy Julio, un novicio del Colegio Jesuita de San Francisco Javier de Tepotzotlán, y te quiero contar una historia. En 1521, después que Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan, la capital más poderosa del México prehispánico, se instaló un nuevo modo de vida en la llamada Nueva España. En esa época, los jóvenes y niños no tenían oportunidad de estudiar. Por eso, en 1572, el gobernante, el virrey Martín Enríquez de Almanza, solicitó al rey de España, Felipe II, que enviara a los mejores maestros a estas tierras, los jesuitas. Estos religiosos atravesaron el Océano Atlántico durante varios meses. Imagínense, en un recorrido lleno de tormentas y peligros, donde llegaron a ver hasta monstruos marinos. Así, los religiosos que venían a enseñar la religión católica llegaron al nuevo continente, a la Nueva España. 8 años después, se establecieron en un lugar llamado Tepotzotlán, donde fundaron 3 colegios. En uno aprendían las lenguas nativas, en otro enseñaban la religión católica y también a leer y escribir, y en el tercero educaban a los jóvenes jesuitas. Esta orden recibió muchos donativos y heredaron millonarias fortunas. Gracias a ese dinero, pudieron construir muchas habitaciones, capillas, aljibes para almacenar agua y lugares para recibir a los peregrinos que los visitaban. Y gracias a la familia Medina y Picasso, pudieron construir una fantástica iglesia, la de San Francisco Javier, que adornaron con mucho detalle y oro en un estilo que se llama barroco, no solo en su interior, sino también en la fachada. Un templo que, por cierto, es altísimo. Pero 2 siglos después, en 1767, otro rey español, Carlos III, dio las órdenes para que a los religiosos jesuitas se los llevaran de regreso a Europa. Así que el Colegio de San Francisco Javier fue entregado a otra orden religiosa. Y más tarde, el edificio fue abandonado por casi 100 años. Sí, 100 años.
Y es hasta que el presidente Porfirio Díaz gobernó México que los jesuitas regresaron y su colegio volvió a funcionar. Pero estalló la Revolución Mexicana y 30 años después nunca más volvió a funcionar como colegio religioso. Así que hasta 1964 el edificio se convirtió en el Museo Nacional del Virreinato. ¡Qué templo tan impresionante! Dijeron que su estilo arquitectónico es el barroco. Sí, y justo ese será el tema de nuestras siguientes clases. Pero, ¿y entonces qué pasó con los jesuitas? La riqueza de los casi 400 jesuitas expulsados pasó a la corona y fueron para ella buenas ganancias. En protesta hubo rebeliones populares violentamente reprimidas en Pátzcuaro, Uruapan, San Luis Potosí y Guanajuato. Y sí, que fueron reprimidas con exceso de violencia. En la página 140 del libro de texto dice que la reacción de las autoridades fue ejecutar a algunos inconformes. También viene un párrafo con la postura del virrey. ¿La podrías leer, por favor, Jenny? Claro que sí, maestra. El mensaje del virrey fue muy claro. Deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono en España que nacieron para callar y obedecer, no para discurrir ni opinar en los asuntos del gobierno. ¡Ay, qué autoritario! Lamentablemente sí. Cada rebelión fue sometida a veces a través de acuerdos de pacificación, pero la mayoría de las veces fue a través de las armas. Antes de despedirnos, hagamos una breve recapitulación sobre las causas de los motines y las rebeliones en la Nueva España durante los 3 siglos que duró la colonia. ¿Podría enlistar algunos? Claro. La carga excesiva de impuestos a todos los grupos sociales, la expulsión de los jesuitas, las hambrunas o escasez de alimentos, los maltratos hacia la población indígena, africana y las castas, la desigualdad que existía entre un sector y otro. Muy bien, Jenny. Como consecuencia, yo diría que estas revueltas, pese a que fueron sometidas a través de la violencia, provocaron en la población que se fueran acumulando resentimientos ante quienes controlaban todo. Y ese resentimiento encontró un escape en 1810 a través de la rebelión que inició con el grito dado por Miguel Hidalgo, que llevó a la lucha para la independencia de nuestro país. Ay, espero con ansia llegar a ese tema, específicamente el tema de la independencia, maestra. Mientras tanto, te agradezco muchísimo la clase de hoy. Hasta pronto, y en casa no olviden completar su mapa. Muchísimas gracias, maestra Valeria Gallegos. Nos vemos en la siguiente. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con El descontento social en Nueva España 2 de Historia de 4º grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, lengua materna español. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Vida.